Pues muchísimas gracias por venir. Gracias, Paco, por la presentación. Efectivamente, estoy aquí en nombre de Marta, porque gran parte del trabajo que os voy a enseñar es de Marta, aunque también voy a enseñar parte del laboratorio, del resto de la gente del laboratorio, porque lo que intentamos es hacer un enfoque multidisciplinar. En el grupo hay físicos, hay informáticos, hay biotecnólogos, hay biólogos, hay técnicos de laboratorio, y yo a los chicos cuando doy charlas en los institutos les digo, y todos hacemos lo mismo, trabajar en común, cada uno lo mejor que sabe. Y así deben ser los equipos, creo, porque uno no puede saber de todo. De hecho, yo tenía un enfoque cuando empecé aquí en Albacete y cuando estuve en Estocolmo y en Alemania, que yo buscaba un experimento con unas preguntas y los datos de esas preguntas, y lo demás era ruido. Y ahora en mi grupo les digo todo lo contrario. Vosotros tenéis un aparato que da una técnica con un montón de datos, tenéis que coger lo que buscáis, la pregunta, pero tenéis que recoger el resto de datos, porque si no los podéis analizar ahora mismo, los podréis analizar mañana o los podrá analizar tu compañero de al lado, y así es como más rápido vamos a avanzar. Entonces, así nos podemos enfrentar a problemas complejos. Y el problema que vengo a contaros hoy, que aunque he querido traeros datos reales de laboratorio, os lo voy a explicar para que se entienda, es un problema complejo, ¿vale? El cáncer es un tema que llevamos bastante trillado, en el que la medicación avanza muy rápido, los efectos secundarios cada vez son menores y lo estamos controlando. El problema es que se nos escapan las recaídas. Y yo no quiero con esto traer malas noticias, quiero deciros todos los avances que tenemos ahí, porque no podemos estar tampoco ciegos a la realidad. Sí que hay gente que se nos va, sí que hay tratamientos que no funcionan, y vamos a ver por qué es esto. Lo del gato y el ratón es un símil que usan bastantes investigadores ya. El último investigador, que fue cum laude en la Universidad de Barcelona, es un investigador de Estados Unidos, de Nueva York, que decía que es que somos el gato, pero el ratón se nos escapa por todas partes, porque cuando ya parece que lo tenemos, pues aparece la recaída, y es ahí donde yo trabajo. No trabajo en el cáncer, y voy a intentar explicaros la diferencia entre las células del tumor, las que sabemos controlar, y las células madre tumorales. Entonces, voy a ver cómo me apaño con esto, pasándolo desde aquí. Bueno, primero voy a deciros de lo que no voy a hablar, que quizá es lo más importante, pero que todos nos sabemos ya la teoría. O sea, ante las recaídas y también ante los tumores primarios, los tratamientos van a ir muchísimo mejor si tú tienes en cuenta la cantidad de ejercicio físico que eres capaz de hacer y la superación, o sea, el proximal, donde todavía no has llegado, pero serías capaz de llegar con un poquito más de esfuerzo, porque te va a ayudar la alimentación y el relax, la paz interior. Con esto, neurológicamente ya hemos visto por qué, y las hormonas que se secretan, ya sabemos por qué los tratamientos funcionan mejor. Pero de esto hoy no vamos a hablar, podríamos hablar otro día de las bases neurofisiológicas, de por qué estas herramientas son muy útiles, pero como sé que os lo han dicho muchas veces ya en estas charlas y lo sabemos, la teoría nos la sabemos, vamos a ir un poquito más a la fisiología del tumor y por qué recae. Aquí os traigo unos modelos de dónde está el origen de los tumores, porque si supiéramos el origen a lo mejor lo podíamos atacar. Mirad, este es el modelo estocástico, el primero, donde hay una serie de mutaciones, los tumores son muy diferentes entre otros, y eso es verdad, cada paciente es un mundo y puede reaccionar de forma diferente, y luego esa heterogeneidad pues da multitud de respuestas. Parte de eso es cierto, pero hay otro modelo que explica mejor, y es el modelo de una célula que origina los tumores y que da toda esa heterogeneidad. Si veis la célula naranja, da lugar a una verde y una naranja. ¿Y en qué se dividen? En su grado de división. Si yo preguntase ahora aquí, ¿qué sabéis de los tumores? ¿Qué son las células tumorales? ¿Qué me podríais decir? ¿A alguien se le ocurre decir algo que se divide mucho?
dentro de nuestro cuerpo, vale, esos son las verdes, se dividen mucho, pero una naranja da una verde y una naranja que no se divide absolutamente nada. Se queda ahí parada y la verde empieza a dividirse, 2, 4, 6. Cuando quitamos el tumor primario, la célula naranja lo detecta y se vuelve a dividir de forma asimétrica, que aunque es un concepto de biología molecular básica, se puede entender. Son los determinantes de la membrana, se posicionan diferente y cuando se divide, esta parte es diferente a esta. Esta se queda parada y esta se divide. ¿Y qué pasa? Que ya ha estado expuesta a tratamientos de quimio-radioterapia y ahora es más resistente aún y su progenie también. Y el tumor cuando recae es más agresivo y más resistente. Entonces nos estamos enfrentando ante una teoría donde las células verdes empiezan a degenerarse, se convierten en azules y ya hay hasta modelos matemáticos que dicen cómo el tumor desaparece por sí mismo, si no fuese porque tiene células que no se dividen mucho, que son las naranjas, que quedan ahí y que vuelven a ocasionar. Además, esas células naranjas ya se ha visto que tienen capacidad de trasvasar los vasos sanguíneos, se van por el torrente sanguíneo y trasvasan en otro sitio distante y forman metástasis a distancia. Y esas metástasis no tienen por qué ser diferentes unas a otras, porque ya sabemos que un tumor de colon metastatiza en pulmón y uno de mama también puede metastatizar en pulmón, pero es que uno de mama puede metastatizar en cerebro. Entonces, la metástasis es una cosa compleja que hay que atajar con otras herramientas. No podemos centrarnos en las herramientas de la división rápida. Esto no es para asustar, es para deciros que estamos encontrando esas herramientas. Y cuanto antes encontremos estas células, antes podemos poner tratamientos. Entonces, es complejo, es doloroso, pero no podemos hacer ojos ciegos a que las recaídas están ahí y que es lo que realmente tenemos hoy que combatir. Una vez en el CENIO me dijo un profesor: doctora Ramírez, ¿a quién le importan las células madre tumorales? Lo que importa es el tumor de medio kilo que mate al paciente. Y le dije: doctor Bravo, ya no existen tumores de medio kilo que maten al paciente. Ahora lo que mata al paciente es la metástasis y la recaída, porque la detección precoz ha ahondado mucho en estas técnicas y estamos muy avanzados y podemos atajarlos, pero hay células que por su lenta división se nos escapan. Entonces, aunque esto sea doloroso de saber, ¿por qué no responden esas células a nuestros tratamientos? Pues porque la quimio y la radioterapia lo que hacen son heridas, roturas en el ADN de las células, de todas las células de nuestro cuerpo, básicamente, porque son drogas. ¿Por qué no nos morimos? Porque la mayoría de nuestras células no están en división. Y las células del tumor tienen muchísimas células en división. Entonces, una célula en división entra en caos mitótico porque detecta las roturas, no se puede dividir, se quiere dividir, se muere. El resto de células que no están en división activan sistemas de reparación de ADN que son bien conocidos para los biólogos moleculares y reparan y tú no te mueres. Y las células naranjas no están en división. Luego activan sistemas de reparación y no se mueren. Entonces el problema está ahí, somos conscientes de ello. Entonces estas células, que son diferentes a las demás, son muy poquitas. Encima de eso, es que las técnicas con las que las abordamos muchas veces se nos escapan, porque estamos por debajo del nivel de detección a veces. Son estas pocas. Aquí está representada con esta proteína BCRP1 que aparece en verde y los núcleos de las demás células y la suya misma están en azul. Entonces estas células tienen un alto potencial tumorogénico, resisten a condiciones adversas porque ya han estado en ambientes adversos de tratamiento previamente, tienen una gran plasticidad celular, son capaces de atravesar los vasos sanguíneos y tienen esa capacidad que os he dicho de dividirse asimétricamente, que llamamos autorrenovación, porque en cada división una se queda igual que la madre
que es que se renueva, se queda parada ahí. Estas células con autorrenovación tienen un crecimiento tumoral que sigue un modelo muy diferente a las demás. Entonces tenemos que cambiar todos nuestros paradigmas para dar respuesta a los tratamientos, porque no podemos seguir usando solo tratamientos que matan las células rápidas. Y también estas células activan sistemas de resistencia especiales. Como tanto tiempo están paradas, posiblemente, uno de los sistemas, por ejemplo, que ya se sabe que tienen es que en su membrana externa tienen bombas que sacan la quimioterapia fuera, por ejemplo, sacan los tóxicos fuera. Otros son proteínas que les ayudan a migrar y a extenderse y a colarse por los endotelios. Entonces, esos mecanismos de resistencia también son el objetivo de nuestro laboratorio. Entonces, más cosas que las caracterizan: la baja abundancia, que esto está muy bien, cuanto más baja mejor, y si no podemos eliminarlas, por lo menos bajémoslas. ¿Qué marcadores las diferencian? Yo ahí os he mostrado una foto que parecían diferentes a las demás. La verdad es que no existen verdaderos marcadores que las diferencien. Tienen un poco más de esto, un poco menos de aquello, pero aunque en la bibliografía, aunque en las publicaciones científicas todas las semanas y meses salen muchos marcadores relacionados con las células madre tumorales, no son específicos de ellas. Entonces no tenemos marcadores que digas, pues te hacen este test y ya tienes el porcentaje de células madre tumorales que tienes en sangre. No tenemos todavía eso. Pero sí hay muchos marcadores y ahora tenemos un montón de herramientas informáticas para manejar muchos datos. Entonces, ¿por qué no hacer algo con eso? Ya que son tan heterogéneas y los pacientes son tan diversos, nosotros no nos hemos decidido por ningún grupo de marcadores. Hemos cogido grandes grupos de marcadores, todos los que tienen que ver con la resistencia, con las bombas estas que tiran la quimio fuera, todos los que tienen que ver con que migren y produzcan metástasis, todos los que tienen que ver con el ambiente tumoral, anóxico, bajo en oxígeno, resistencia a esos ambientes tumorales, todos los marcadores que se van publicando, y hemos hecho un algoritmo matemático con todo ello. Entonces, tenemos un panel de biomarcadores que puede ser más caro a priori, pero luego si da ventajas, pues no es mucho más caro. Nos ayuda a predecir en la mayoría de los pacientes con una precisión mayor que lo que tenemos hasta ahora. Es un estudio que abarca un poquito más que no solo encontrar los marcadores, sino ver el efecto que esos marcadores pueden estar haciendo en que esas células sean más resistentes o no. Algunos de esos marcadores tienen que ver con la resistencia al tratamiento y hemos hecho un estudio de resistencia, y además medimos la efectividad de algunos tratamientos que pueden ser novedosos y que modifican a la célula madre tumoral, porque nuestra idea es que esa división asimétrica deje de serlo. Y la hipótesis os va a parecer un poco arriesgada, pero yo creo que hay que arriesgar. ¿Qué pasaría si esa división no fuese asimétrica y esa división diese dos células tumorales de las que no saben parar de dividirse? Que en lugar de una tendríamos dos. Y dos igual van un poco más rápidas, pero tenemos herramientas contra ello, y cuando eliminemos el tumor, eliminaríamos la recaída. Entonces, tenemos la idea de que eliminar la división asimétrica puede frenar las recaídas, porque los tumores se pueden controlar con quimiorradioterapia y no quedarán las células resistentes que den la recaída. Entonces, os estoy hablando de varios frentes. Los objetivos principales es, primero, seleccionar esos biomarcadores que nos van a ayudar y luego medir esa expresión en los pacientes reales. Hemos trabajado con hospitales de la Comunidad de Madrid, pero también de Castilla-La Mancha. Tenemos muestras de Toledo, de Ciudad Real, de 5 hospitales en Madrid, el Ramón y Cajal, la Fundación Jiménez Díaz, de un centro de salud también. Y esto es lo que hacemos después de pasar los comités de ética
pertinentes y seleccionar los pacientes que han tenido ya previamente una recaída, porque no estamos trabajando en la detección de un tumor. Esto no es un método diagnóstico para toda la población, no. Son pacientes que ya han tenido un tumor y que queremos predecir si va a haber una recaída inminente o no. Hacemos un aislamiento de células por unas técnicas moleculares que no son complejas, porque nuestro interés es que esto se extienda a todos los hospitales posibles. Y en ello, en estas muestras de sangre hacemos la expresión de biomarcadores. Ahora mismo hasta 13 marcadores diferentes y no prescindimos de ninguno porque cada paciente puede expresar unos marcadores diferentes. Y no por eso son malos, es que son de especializaciones diferentes. Entonces, por una metodología que se llama citometría de flujo, flow cytometry, que está en todos los hospitales, en todos, hasta el más pequeño, podemos, mediante este modelo matemático, que no es más que un programita en el ordenador que se instala en el ordenador de cualquier hospital, obtener una predicción de porcentaje de capacidad de recaída. Tenemos una especificidad y una sensibilidad que superan el 80%, y esta tecnología está basada en Machine Learning, que es inteligencia artificial, aprendizaje automático. No os voy a complicar mucho, pero sí os voy a enseñar algunos datos, porque se han probado muchos modelos de inteligencia artificial hasta dar con pues más o menos os diré que unos 24 o 25 modelos en total para poder llegar al algoritmo que se ha certificado al final. Nos queda todavía mucho, estamos pues eso, en el 82% y todavía queremos mejorar nuestros resultados, pero las expectativas son bastante halagüeñas. Mirad, estos son la expresión de los marcadores. ¿Veis qué heterogéneos son? No voy a entrar en cada una de las gráficas, pero en distintas líneas tumorales, que es lo que ahí representa, todas ellas son de cáncer de colon, pero cada una son diferentes, aunque sean de cáncer de colon. Los marcadores, unos bajan, otros suben. ¿Cuál dirías que vas a coger? No es una buena herramienta la selección de marcadores. Si te vas a los pacientes, todavía es más heterogéneo. Estas barras en naranja son la heterogeneidad que presenta de ese marcador el paciente. Y los hay con mucha expresión, con baja expresión, pero mirad las barras azules, son los controles. Es muy diferente de un control. Entonces, si tenemos el algoritmo matemático que una vez nos dirá que en este paciente está A, en este está B, C y D, y en aquel solo está la proteína F, pero da igual porque superamos un umbral que ya sabemos que ese paciente tiene posibilidades de recaída y hay que controlarlo más de cerca. ¿Vale? Ese es el algoritmo y ahora lo que estamos haciendo es ver todos esos marcadores, intentar abaratar costes para que sí que hay algunos que pesan menos en el algoritmo y a lo mejor tenemos que seguir incorporando marcadores nuevos porque la ciencia sigue avanzando, entonces para poder incorporar nuevos y poder sacarlos que menos o dejarlos en reserva para cuando no tengamos resultado analizar esos otros. Entonces, estamos jugando con los marcadores para ver cuál es el peso específico dentro del algoritmo matemático y la IA nos ayuda también a esto. Y estamos relacionando esto con la resistencia, pero también con la toxicidad a los tratamientos, porque la toxicidad a los tratamientos es también muy importante, nuestra calidad de vida. Y hay veces que estamos dando tratamientos que no van a ser tan eficientes y eso hay que saberlo. Bien, es cierto que hay veces que no tienes otra herramienta, pero claro, es que si hace toxicidad tienes que bajar la dosis y entonces pierdes las herramientas. Entonces, todo eso, como debemos controlarlo, nosotros lo metemos en nuestro algoritmo. Y sí que hemos visto, por ejemplo, pues que hay tratamientos específicos que aumentan la toxicidad en relación a estos marcadores. Entonces, además de esa identificación de los marcadores, que os diré que hasta ahora ya había técnicas que hacían esto, no es que hayamos inventado la rueda. Existe una técnica que se llama Veridex, que es de Johnson & Johnson, está en 40 hospitales en toda España, y es una técnica extremadamente cara, porque el aparato vale $500.000 euros y no todo el mundo lo puede, no todos los hospitales lo tienen. Pero no se usa
por eso, no ese es el único problema. Es que el tubo que tienen que sacar de sangre es de 10 mililitros y un paciente muchas veces, pues las venas no, con el tratamiento de quimio no están tan accesibles como para que tú puedas sacar al vacío 10 mililitros y el tubo pues no tiene los 10 mililitros, lo tiras, necesita un mínimo de 7. Nosotros hemos intentado trabajar con un citómetro de flujo que está en todos los hospitales, con un tubo pequeño de 3 mililitros, nos es más que suficiente para sacar la muestra, para que sea accesible también a todos los pacientes. Y luego, con esta técnica, que lo que trabajamos es con inteligencia artificial, no con maquinaria pesada, por así decirlo. Entonces, hacemos la identificación de todos esos marcadores y comparemos los resultados con lo que ya había. Pues esta técnica de Veridex era súper específica para cuando decía que el paciente iba a recaer. Si sacaba un positivo, tú te podías fiar, sabías que ese paciente va a recaer. Cuando eso no lo sabes, ¿y qué se le puede hacer? Si realmente el paciente pues acaba de salir de la quimio en la radio o de la operación y no tiene un tumor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues un seguimiento más de cerca. Pero, ¿qué pasaba con la técnica cuando decía que no, que el paciente que no le había encontrado las células tumorales? Pues que tenía una eficiencia del 50%, más o menos un 48%. Eso es como lanzar una moneda al aire. Si te decía que no ibas a recaer, realmente no se sabe. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues lo mismo. Hacerle el seguimiento como si hubiera salido que sí, ¿no? Porque si realmente no lo sabes, entonces, ¿para qué sirve la técnica? Una técnica tan cara, ¿para qué servía? Pues el resultado es que no se está usando. Yo he llegado a muchos hospitales, en el Ramón y Cajal, me decían, bueno, pues si quieres usarlo, no se está usando el Veridex realmente, el Cell Search, que es el aparato. Se hizo la técnica en paralelo, y eso sí que se hizo con pacientes de Albacete y del Clínico San Carlos de Madrid, y se hizo en paralelo con la nueva técnica y la técnica pues ya patentada y ya publicada. Entonces, ahí hemos ganado porque estamos en un 82% de sensibilidad y especificidad. Somos capaces de predecir mucho mejor si el paciente va a recaer y también si el paciente no va a recaer, por lo menos de momento, porque nosotros no tomamos una única muestra, sino que también tomamos una muestra en cada punto que el paciente pasa por una revisión, de cualquier tipo de revisión, y nuestro algoritmo va cogiendo las muestras en el tiempo también. Bueno, pues tras hacer esto y usar los marcadores para identificar si el paciente tiene posibilidades o no de recaer, nos planteábamos otros estadiajes, que son, pues entre ellos, la resistencia. ¿Por qué un paciente hace resistencia? Vale. La exposición crónica a los quimioterapéuticos que tenemos actualmente nos ha demostrado que algunos de estos marcadores que aparecían en las células madre tumorales estaban muy relacionados con la resistencia. Este TROP2 es un marcador que no se había relacionado hasta el momento, hemos hecho también el silenciamiento génico y los resultados nos dicen que es un nuevo marcador relacionado con la resistencia. Entonces habrá que meterlo en los análisis de los pacientes para que se sepa si ese tratamiento o no, si ese paciente va a hacer resistencia a ese tratamiento. ¿Y nosotros cómo lo estamos intentando hacer? No os creáis que cultivar las células de un tumor es fácil. Dices, pues un tumor es muy maligno, eso crecerá como... No es fácil. Entonces, lo que intentamos es, por medio de modelos animales, que llamamos xenograph, con las células de cada paciente, las cultivamos en el in vivo y luego las sacamos cuando ya forman el tumor y ponerlas en cultivo. ¿Con eso qué queremos? Más allá de hacer artículos científicos. Si tú tienes las células de un paciente en cultivo, las células que van a producir el tumor en cultivo, puedes darle en paralelo todos los tratamientos que al paciente se le darían secuencialmente. Con lo cual, algo más podemos aportar. Es decir, ya tenemos el algoritmo matemático, puede que recaiga, y cuando recaiga, este y este tratamiento van a hacer resistencia, porque tiene altos estos marcadores y
en cultivo nos da resistencia. Pruebe mejor con esta tercera línea y ahorres estas dos, porque para este paciente en concreto no van. Entonces, ayudar a la decisión clínica también es un objetivo de nuestro proyecto. Entonces, esto ya sabemos que no es la panacea y tenemos una última línea que son nuevos tratamientos combinados, que eso pues os tendría que contar más despacio otro día. Entonces, pues como conclusiones, el modelo matemático es muy robusto, es mucho más robusto de lo que teníamos al principio y tiene muchas aplicaciones. Es un método de evaluación asequible a todos los hospitales. Además nos ha permitido identificar marcadores que tengan que ver no solo con la recaída, sino con la resistencia futura a los tratamientos, y esto va encaminado a una medicina de precisión, porque como decíamos al principio, pues cada paciente no tiene por qué comportarse exactamente igual y tener respuestas similares ante las recaídas. Bueno, todos estos resultados, por supuesto, no son míos. Son de una colaboración constante con gente muy motivada. Yo pongo la mano en el fuego por cualquiera de ellos. Marta Sánchez es la chica del pantalón rojo, que hoy iba a dar la charla, pero hemos sido atropellados según salíamos del centro de investigación de una reunión y nos atropelló a todos un coche, pero la peor parada fue Marta y está todavía de baja. Nicolás tiene una beca de la Asociación Española contra el Cáncer, está trabajando en un grupo de Albacete en colaboración con nosotros. Josefa es la primera doctora del grupo también trabajando en nuevos tratamientos. Marta en los algoritmos matemáticos y Josefa en los nuevos tratamientos. Clara es la última adquisición del grupo, que no es que la haya comprado, pero encantados de que esté con nosotros. Clara está haciendo un modelo de uno de los tumores más agresivos que hay, que es el glioblastoma, tumores cerebrales. Ahí cualquier nuevo dato va a ser muy importante, pero el problema es que nos deja sin herramientas porque no tenemos muchos, porque afortunadamente no hay tantos pacientes y el glioblastoma no recae, porque es muy poca la supervivencia que tiene. Entonces hemos hecho una estrategia reinventándonos para trabajar con muchos datos de glioblastoma. Y no os lo vais a creer, pero es bonita la historia y os lo cuento. Lo que hacemos es buscar los genes mutados en los pacientes, buscar sus homólogos y trasladarlos a un sistema que se reproduce muchísimo, que es la mosca de la fruta. Y tenemos tumores cerebrales en mosca. Y ahí hay variación impresionante porque tienes muchísimos individuos, puedes tener miles de individuos y datos de distintos tumores generados in vivo en realidad, porque es un cerebro. Entonces Clara está empezando su tesis doctoral en esto y Raquel, que está a punto de terminar su tesis doctoral, será muy interesante lo que os cuente ella porque el ejercicio físico y el metabolismo tienen muchísimo que ver y con los tratamientos oncológicos, como muchos sabéis también. Y ella trabaja en el efecto del ejercicio físico precisamente. Pues esto era lo que quería contaros. No sé si os he abrumado o os he aburrido con los datos reales, no sé si os he asustado. El mensaje es de esperanza porque no tenemos nada. Tampoco quiero vender humo. O sea, es verdad que eso está ahí y que tenemos que luchar contra ello porque es el caballo de batalla y es el talón de Aquiles de la oncología actual. ¿Actualmente qué pacientes se pueden beneficiar de este estudio? Pues mira, en este estudio en concreto y ahora el ensayo clínico que vamos a poner en marcha va a ser en cáncer de colon, porque han sido los pacientes más accesibles que hemos tenido y más numerosos, más numerario el grupo de pacientes. Pero ya tenemos ensayos en cáncer de mama que prometían, y eso fue un trabajo que hizo una tesis doctoral aquí en Albacete y que se ha publicado, de hecho, recientemente también. Y tenemos datos, como te digo, en glioblastoma. Pero lo que va a ir al ensayo clínico inicial y los pacientes que hemos recogido masivamente, cáncer de colon.